En fin, bueno, señores, hay otro asunto que quería contarles hoy. Debo decirles que el próximo 9 de febrero, a las 19:30, en el espacio Ronda, en la Ronda de Segovia número 50 de Madrid, se presenta el libro ETA, ni olvido ni perdón, una sociedad que premia a los verdugos y olvida a las víctimas. Se trata de una obra escrita por el policía nacional Jesús Longueira, que estuvo destinado en el País Vasco en los años más duros del terrorismo etarra. El prólogo está escrito por Martín Sáenz de Inestrillas, hijo del comandante de infantería Ricardo Sáenz de Inestrillas, asesinado por ETA el 17 de junio de 1986 frente al portal de su casa en Madrid. Su automóvil fue ametrallado por varios etarras, entre ellos Iñaki de Juana Chaus. Junto a él murieron el teniente coronel Carlos Besteiro y el soldado Francisco Casillas. Martín Sáenz de Inestrillas, usted, como coautor del prólogo, estará en esa presentación del libro en Madrid el 9 de enero y también en la que se hará en San Sebastián el 23 de febrero en el Club Cantábrico. Así es. Cuéntenos, ni olvido ni perdón. Esas palabras de Enrique Mújica cuando asesinaron a su hermano se han convertido en premonitorias porque tenemos un gobierno que pretende imponer el olvido a las víctimas y el perdón a los criminales. Sí. Eso yo creo que es el motivo. Yo, como bien acaba de decir, no soy el autor, soy el prologuista, pero yo creo que ese es el motivo que inspiró a un policía más joven, que ha vivido algo que yo creo que en el ámbito de lo que estábamos discutiendo también encaja, ¿no? Y es que generaciones completas ya, y cuento a mis hijas, la más pequeña de mis hijas tiene 20 años, y ya no han vivido, mis 3 hijas más pequeñas ya no conocieron a su abuelo, y como tal, a lo largo de los años ha ido desapareciendo también la conciencia a partir de hace 10, 12 años, cuando supuestamente acabó el terrorismo por el hecho de que dejaran de disparar, que es la confusión que esta sociedad mantiene, que es que el terrorismo acabó porque dejaron de disparar y de matar. Hay generaciones enteras que no saben de qué estamos hablando, que no saben, que les suena como si estuviéramos hablando de Isabel la Católica cuando hablamos de terrorismo. Y este policía, este compañero de otros policías que fueron asesinados en sus unidades, pues llega a la conclusión que yo comparto, de que el olvido individual, el olvido personal, es una decisión que cada uno toma y que la puede tomar cada uno individualmente. Pero el olvido colectivo es como sociedad, ¿no? El terrorismo nunca fue un elemento buscado para atentar contra, o mejor dicho, la mayoría de las veces no era buscado para atentar contra Paco o contra Juan. Es verdad que en el caso de mi padre, en el caso de Mújica, en el caso de Ordóñez y en el caso de una serie de nombres, por supuesto que está explícitamente buscada. Porque buscaban colectivos. Eso es. Militares, políticos, por lo tanto, guardias civiles, policías. Al final lo que buscaban no es que fueran colectivos, lo que buscaban era atentar contra España. Correcto. Es decir, tener acongojada a España, tenerla sometida a España, y por el mero hecho de ser españoles. Nadie les preguntó nunca si eran demócratas o no eran demócratas, si eran rojos o eran azules o eran verdes, si eran más altos o más bajos. No, los mataban porque eran españoles o, como algún caso de algún americano, porque estaban en España en aquel momento. Aunque usted me reconocerá, don Martín, que hubo un tiempo en el que algunas personas consideraron lícito asesinar a militares, Correcto, a policías, a guardias civiles, correcto, porque se les consideraba que formaban parte de esas bajas colaterales propias de la guerra en la que ellos mismos se habían metido. Y no fueron conscientes de la barbarie del terrorismo hasta que civiles y otro tipo de personas a los que sí consideraban inocentes fueron víctimas de ETA. Y finalmente ya se dieron cuenta de que todos ellos fueron víctimas inocentes de los asesinos que eran los etarras. Completamente de acuerdo. El argumento ha ido cambiando. En los gobiernos sucesivos y los partidos sucesivos han ido admitiendo ese lenguaje. Por eso yo soy tan puntilloso con los lenguajes, porque las cosas se describen con el lenguaje. Y cuando tú admites una palabra o una definición, o admites ese inocente, o admites ese algo habrán hecho, o admiten el fíjate, me podía haber pasado a mí. Por algo será. Por algo será. ¿Dónde has estado? No te hubiera pasado ya por el hecho de que hubiera reventado el señor de al lado, ya te ha pasado como sociedad. Es que precisamente el terrorismo lo que busca es eso, ¿no? Poner el punto en uno para fastidiar a los demás. Este autor lo que viene a recordar es lo que pretende con ese libro, y por eso me ha encantado el prologarlo. Es decir, tenemos que seguir construyendo un relato en el que, desde luego, el perdón es individual para cada cual. El perdón colectivo no se puede conceder, porque el perdón colectivo lo tiene que dar. Primero
yo no soy mejor que Dios, ¿no? Y Dios exige que pidas perdón, pide acto de contrición, pide propósito de enmienda y pide que pagues por tus pecados. Ninguna de esas cosas se ha producido. Lejos de haberse producido, están sentados en el Parlamento. Lejos de haberse producido, están legislando. Lejos de haberse producido, están definiendo cuál es el momento en el que acaba, por ejemplo, el régimen anterior, el 83, y aquí se lo ha admitido Pero vamos aún más allá. El olvido, eso sí que es irrenunciable. Y lo que en todo caso es irrenunciable es el olvido, ¿no? Bueno, este libro lo que viene a recordar es a todas y cada una de esas víctimas. Ha tenido que hacer un trabajo de concreción, porque luego pasa lo que pasa. Hay 400 casos sin resolver. Hay un montón de terrorismo que no entra ahí porque sería interminable, como es el de FRA, como es el de Grapo, como es el de Mepayá, como es el de Terrayura, como es el de Sesido Guerrillero, No Povo Galego, Berritzeibe. Es decir, un montón que no están ahí. Y no solo eso, no están ahí tampoco los atentados de el Corona de Aragón, que es un atentado finalmente reconocido como terrorista, pero al que no se le ha adjudicado la autoría. Porque en su día se adjudicó un churro. Claro. Mal quemado. Entonces, finalmente se reconoció que era un atentado terrorista, pero no ha quedado acreditado porque no ha sido juzgado por ello nadie, aunque luego fuera reconocido como un atentado. Por lo tanto, él ha tenido que hacer un trabajo explícito, o sea, más corto, pero aún así da para muchas páginas hacer un reconocimiento. Y ofrece detalles de atentados de compañeros suyos en el País Vasco, de que un hermano suyo viendo como un compañero suyo moría justamente en un atentado. Exactamente. O sea, cuenta casos con una gran proximidad y creo que con gran acierto Jesús Longueira en esta línea. Y ese es su objetivo, ¿no? Seguir manteniendo ese subtítulo que es el de perdón. Obviamente yo le voy a acompañar en todas las presentaciones que nos pidan. Y además había un segundo elemento, como bien ha dicho, hay uno en Madrid. Siempre hay que el 9 de febrero a las 19:30 en el espacio Ronda, en la Ronda de Segovia 50, en Madrid. Pero también y después el 23 de febrero en el Club Cantábrico en San Sebastián. Yo agradezco al Policía Nacional, aquí en Martín, que hagan estos esfuerzos, porque algunos nos hemos criado durante pues, y nos hemos despertado muchos días en la época del plomo. Al final de los 80 y primero de los 90. Conocemos un poquito lo ocurrido, pero hay generaciones que no lo saben. Sobre ETA se ha escrito muy poco y es necesario que se escriba y que se sepa. Y aún más cuando, como bien ha descrito el propio Martín, están en todas las instituciones. Cuando han dejado de disparar, han dejado de matar, pero yo comparto tu misma visión. Para mí, ETA no ha desaparecido, las tenemos en las instituciones, los mismos terroristas y criminales están en ellas, y ETA lo único que ha dejado es eso, la tenemos en las instituciones, gobiernan instituciones, dirigen el país y además se erigen en voz para determinar algunos periodos de la historia reciente de España. Y ETA, donde realmente tenía que estar y de donde no salir, es el más puro ostracismo, es decir, de estar entre rejas. De la cárcel. Estar entre rejas. Es donde deberían estar los asesinos de ETA, en la cárcel. Pero es importante pensar, no solo eso, es decir, que por supuesto que va de suyo, es que además la sociedad tiene que recordar que esos elementos, que esos individuos, que esos miserables, trataban de construir una sociedad que hoy logran sentados en el Parlamento y que no puede ser, ninguna sociedad sana puede permitir eso. No, y que además antes, por muchos tiros que daban en la nuca, por muchos ametrallamientos, por muchos coches bombas, no conseguían absolutamente nada. Y ahora, mediante el chantaje, están consiguiendo en 2 años o 3 lo que jamás consiguieron. Y eso nos va a costar mucho trabajo de ponerlo. Y esto debería de también estudiarse en las escuelas, en la universidad, porque si no la juventud no puede llegar a ellos si no se le cuenta en las aulas. Y ese heroísmo de todas estas personas que se expusieron y perdieron su vida por sus ideales. Y esto no es en la Edad Media, esto pasó hace nada. Y eso es increíble. Hace 2 días. Yo ahora cuando estaba describiendo, y cuando Javier estaba presentando el libro y cuando lo comentaba el caso particular de Martín, yo me acordaba siendo un jovencito de 13 o 14 años, antes de marchar al bachillerato, escuchando las noticias de ese preciso atentado terrorista, ¿no? Hubo un tiempo en que cada mañana había un atentado, hasta el punto que se generalizó con una normalidad absoluta en la sociedad.
Es decir, el atentado de hoy, ya ¿dónde ha sido el de hoy? Hoy ha sido en San Sebastián, no, hoy ha sido en Madrid. Para mí, Javier, ese año, mira, yo recuerdo empezado mis estudios universitarios en el año 90, yo recuerdo el año 92, finales del 91 y todo el 92, como los más duros de ETA, y lo recuerdo porque llegaba el profesor, el director de la Gaceta, Íñigo, y siempre nos hacía una noticia. Teníamos que redactar una noticia, la noticia del día, y él nos daba 5 o 6 descriptores y a componer el titular, un lead y 20 líneas en media hora, y con la maquinita de escribir. Y el 90% de los martes de aquel curso académico era sobre atentados terroristas. Pues atentados le aseguro terroristas. que no fue solo el 92. No, lo sé, don Javier. Los que llevamos ejerciendo este bonito oficio desde 1980 no hemos conocido etapa en la que no hubiera una agresividad brutal por parte de la banda. Yo le pongo un ejemplo que he vivido y que lo he sentido como de los más duros. Esos 2 o 3 años, independientemente de los que usted describe, don Javier. Y ya le digo, era cada mañana un atentado, y lo que mayor estupor me ha causado siempre ha sido la indiferencia que durante mucho tiempo generaba entre la población en general. Los que nos dedicábamos al periodismo nos sentíamos más comprometidos con ese tipo de historias, igual que los colectivos más victimizados por esos asesinos. Pero sorprendía enormemente que la vida pudiera continuar con absoluta normalidad cuando cada día estaban asesinando gente. Pero tú sabes qué pasa, y él daba el clavo. El atentado terrorista no persigue matar a uno, y tú tomas conciencia de un atentado terrorista cuando realmente pasas al lado, ¿no? Porque si yo recuerdo, por ejemplo, un comandante en Salamanca, en el Paseo de la Estación, y dices tú, sí, está a 1 kilómetro de mi casa, pero es como si nada. ¿Y tú sabes cuándo sientes realmente el atentado? ¿Tú sabes cuándo realmente sientes el atentado? No, a ver, entiéndeme lo que te quiero decir. Tú sientes el atentado cuando te vas al Paseo de la Estación y ves por dónde salía el coche y ves todo negro, total, ¿sabes? Ojo que... Y sientes el atentado cuando oyes la explosión. Efectivamente. Cuando conoces a un familiar de las víctimas. Y cuando tú pasas por un sitio todos los días y dices, coño, cuando que dices, esto me podía haber pasado. Pero a eso me refería antes, que es grave, ¿no? Que desgraciadamente se llegó a normalizar tanto, como ha dicho don Javier hace un rato, se llegó a normalizar tanto aquello que solo salías de la normalización o de la normalidad cuando decías aquella frase que se hizo famosa. Es que podía haber sido yo. Efectivamente. Es que yo paso por aquí. Y mucha gente se dio cuenta del atentado de Hipercor, con mamás comprando trajes de baño a los niños en ese mes de julio, con 21 muertos. Vamos a seguir hablando de este asunto, pero ahora hacemos una pequeña pausa. Nos acercamos a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Momento de escuchar noticias. Y de inmediato volvemos en tiempo de tertulia aquí en Contrapunto con Martín Estrillas, con Fran Trejo, con Paula Ciordia y con César Sinde. Y 8 minutos, 9 y 8 en la Comunidad Canaria, en Contrapunto, en tiempo de tertulia. Hoy con Martín Estrillas, con Fran Trejo, con Paula Ciordia y con César Sinde, hablando del olvido y el perdón. El olvido que nos quiere imponer este gobierno acerca de los crímenes de ETA. El perdón que nos quiere imponer este gobierno acerca de los criminales terroristas de ETA. Ni olvidamos ni perdonamos. Por eso el próximo 9 de febrero, a las 7:30 de la tarde, estaremos en el espacio Ronda, en la Ronda de Segovia número 50 de Madrid, para asistir a la presentación del libro ETA, ni olvido ni perdón, una sociedad que premia a los verdugos y olvida a las víctimas. Se trata de una obra escrita por el Policía Nacional Jesús Longueira, que estuvo destinado en el País Vasco en los años más duros del terrorismo etarra. El prólogo está escrito por nuestro colaborador habitual, Martín Sainz de Inestrillas, que, como ustedes saben, es hijo del comandante de infantería Ricardo Sainz de Inestrillas, que fue asesinado por ETA el 17 de junio de 1986. El día 9 de febrero en Madrid y el día 23 de febrero en San Sebastián, en el Club Cantábrico, presentando ese mismo libro, porque vivimos en una sociedad que no puede jamás olvidar a las víctimas ni jamás perdonar a los verdugos. Don César. Pues nunca mejor dicho, don Javier, porque, bueno, no me gusta a mí mucho hablar de esto, pero yo, por desgracia, en una ocasión tuve la oportunidad de ver lo que es un atentado terrorista a los pocos minutos de producirse. En junio del 92, el atentado frente al entonces Centro Comercial Jumbo, cerca de Pío XII.
Yo iba a un colegio que estaba muy cercano, que hoy ya no existe como tal, porque ahora es un centro del CEU, pero en aquella época era el Colegio Santa Cristina, Sí. ubicado en la calle entonces llamada Comandante Franco, no sé ahora cómo se llamará. Y yo salía del metro de Pío XII, la estación de metro de Pío XII tiene dos bocas, una que es la que da al centro comercial Jumbo y otra que sale un poco más arriba, que es la que a mí me venía bien para ir al colegio. Y justo salgo del metro y oigo la explosión estando dentro del metro. Y a los 3 segundos, 4 segundos, por megafonía, una voz pide a todo el mundo que abandonemos, que salgamos por seguridad, supongo que lo harían, que salgamos a la superficie, que abandonásemos la estación de metro. Y cuando subo y salgo a la calle, miro a mi alrededor, echo la vista hacia atrás y a mi espalda era calle Pío XII abajo, se iba hacia el centro comercial Jumbo y vi la humareda, se veía. Entonces me acerqué y vi la furgoneta del ejército de la República, de la Plaza de la República. No recuerdo el nombre de la calle. Dominicana y Argentina, sí. Sí, no recuerdo el nombre de la calle. Bueno, el caso es que yo creo me que acerqué a la furgoneta donde estaba, habían colocado un coche bomba. Gracias a Dios, el coche no estalló justo al paso de la furgoneta, estalló o un poco antes o un poco después, pero la furgoneta estaba afectada y los militares quedaron heridos. Y yo recuerdo perfectamente esa escena, era dantesco. Eso parecía, no ya una película de Hollywood, parecía algo de la guerra de, no sé, de Yugoslavia, que en aquella época era, en los 90, por desgracia, también fue tan célebre, ¿no? Estaba todo destrozado, un montón de fragmentos de coches, el coche donde habían colocado el explosivo ardiendo, los militares como podían, ayudándose unos a otros, hasta qué punto el compañerismo que tienen las Fuerzas Armadas y nuestros militares es ejemplar, ¿no? Porque unos se ayudaban a otros cuando no sabían si a lo mejor había otro coche bomba después o cuando no sabían si había a lo mejor más terroristas en la zona para intentar Era rematarles. muy habitual el sistema de bomba trampa, hacían estallar un primer coche bomba y después cuando se acercaban las fuerzas de seguridad justamente a acordonar la zona, un segundo coche bomba estaba allí presto a estallar cuando acudieran todos los policías. Eran uno de los muchos sistemas utilizados por ETA. Sí. Quiero recordar el atentado al comandante Sainz Inestrillas, que fue ametrallado en el coche en la puerta misma de su casa. Qué horror. Y que uno de los asesinos del comandante fue Iñaki de Juana Chaos, fugado de la justicia, que estuvo detenido, al que dejaron salir argumentando cuestiones de salud, que se puso a dieta de jamoncito de York y perdió unos cuantos kilos estando en el hospital y que aprovechó para alargarse como un conejo y huir de España y que ahora está perfectamente localizado en Venezuela, Iñaki de Juana Chaos, el asesino, regentando una destartalada licorería en Chinchiriviche, un pueblecito de Venezuela donde está perfectamente localizado y no puede ser extraditado para responder por sus crímenes, puesto que no colabora el régimen chavista de Venezuela que le protege. El asesino de su padre, don Martín. Así es. ¿Cuánto lo Y siento? lo que es triste, además, es que ahora la situación tiene que ver con el régimen chavista. Pero durante muchos años, aquellos terroristas terminaban, en el caso de Juana Chaos o cualquier otro, terminaban allí transportados por aviones militares porque lo que llamaban deportados. Es lo que llamaban deportados, efectivamente. Cuando todavía algunos, teóricamente, aún hay ese régimen de deportados. Aún hay todavía. Cuando lo que tendría que haber pasado en cualquier país civilizado es que cuando los trincabas, los llevabas ante el juez, los juzgabas y cumplían pero no era el caso porque los diversos gobiernos estaban negociando las diversas salidas de las que hoy todavía estamos padeciendo, pues esos acercamientos, esas liberaciones, que no son más que los coletazos finales de lo que ha hecho todos y cada uno de los gobiernos de los 40 años de régimen supuestamente democrático. Así es. No fuimos los únicos que tuvimos, decía don César, que le impactó. Pues imagínese usted, ayer yo me recordaba, me venía a la memoria, me parece que doña Paula ha hecho la referencia a lo de la madre ejemplar y no sé qué en la universidad. Yo le hubiera dicho a esta madre ejemplar de la universidad o a la MEMA, que también es una madre ejemplar y médica, y a todos estos, le hubiera puesto algún ejemplo de ejemplaridad, ¿no? Le hubiera pedido que hubiera podido tener que contemplar desde el balcón de tu casa cómo ametrallan a tu padre, cómo tienes que bajar pensando que lo que acaba de ocurrir es o sea, primero eres consciente de los impactos de bala porque desgraciadamente aquel barrio nuestro era un barrio en el que día sí, día también se asesinaba a un militar, porque era un barrio militar.
Y cuando te asomas al balcón y ves a dos individuos disparando sobre un coche, lo primero que te viene a la memoria es decir, voy a bajar, vamos allá, vamos a lo que sea, ¿no? A impedirlo, a tratar de capturarles, a lo que el impulso te pide. Cuando vas de camino por el pasillo, por las escaleras, en ese momento eres consciente de que el atentado no es un atentado, es el atentado contra tu padre. Están asesinando a tu padre, Están efectivamente. asesinando a tu padre. Ese sentimiento de perseguir. Ayer se cumplían 28 años del asesinato de Gregorio Ordóñez. Sí, correcto. María San Gil estaba presente. sentada frente a él en el bar La Cepa de San Sebastián, frente a frente a Gregorio. Vinieron por detrás y le pegaron 2 tiros en la cabeza. Sí, correcto. María San Gil se levantó, salió corriendo detrás de ellos para intentar alcanzarles. Sí. Afortunadamente no les alcanzó, porque lo hubieran matado. Bueno, es así. Pero es la primera reacción, me Nosotros imagino. hicimos lo mismo. Y sobre todo cuando os dais cuenta, tu hermano y tú, Claro. que están asesinando a vuestro Eso padre, es bajar a Eso ver es. qué es. Nosotros salimos incluso antes de saber que era nuestro padre. La mera reacción de decir, está produciendo un atentado, vamos allá. En el tránsito por la escalera, vivíamos en un tercero, somos conscientes, caemos en ese momento en la cuenta de que el coche que acaban de ametrallar es el de tu padre. Y aún así, nosotros seguimos, éramos conocedores, vimos por dónde salían los dos asesinos materiales y éramos conscientes de que era un barrio con una calle sin fondo, con una calle cerrada. No, había que salir por el otro extremo. De manera que tomamos la dirección en la que debería salir aquel vehículo, con la mala fortuna de que la patrulla de la Policía Naval, que era quien le correspondía a aquella zona de vigilancia, porque aquel barrio estaba hipervigilado por militares, por la misma sorpresa que todos, pues se encuentra un coche de frente, frena y lo deja escapar de manera que no... Sin saber que eran los Sin terroristas. saber, obviamente, que no llegamos. Pero yo quería hacer la referencia a lo de la madre, a la madre ejemplar, porque todo eso es un momento durísimo que no se te olvida jamás. Regresas al coche, empiezas a preguntarte, le preguntas a los policías que ya no te dejan acercarte. Nosotros sí que llegamos, en primera instancia fuimos los primeros en llegar al coche y bueno, pues alguien se decía, por ejemplo, que el teniente coronel Besteiro había bajado del coche. No, al teniente coronel Besteiro lo sacamos nosotros del coche porque todavía en aquel momento respiraba. Le acribillaron estando dentro del Exactamente, vehículo, sí. Igual que al soldado. Igual que al soldado Casillas, igual que a mi padre, pero cuando nosotros llegamos y tratamos de sacarlos porque aún tenía, probablemente no estaba vivo, pero sí tenía síntomas no estábamos seguros, ¿no? Ya la policía interviene, ya nos separan, ya se hacen cargo de la situación. Todavía te vienen todas esas preguntas en las que dices, pero seguro que está muerto, ¿verdad? Todavía te saltan las dudas. El momento más duro que yo recuerdo de todo aquello fue cuando la policía municipal... mi madre trabajaba entonces, hoy ya es mucho mayor, pero entonces trabajaba en un laboratorio farmacéutico y por supuesto la policía municipal va a buscarla y a tratar de traerla a casa, ¿no? Yo le pediría a esas que hablan de ejemplaridad, una mujer de 43 años en aquel momento, que pierde a su marido de 51, llegar al momento en que tiene que entrar en una casa en la que en la puerta todavía hay un coche acribillado a balazos, donde todavía está el cuerpo de tu marido allí sentado. Y seguir hasta hoy. Sacando adelante la familia y seguir hasta hoy manteniendo firme los pilares de esa familia. ¿Qué edad teníais los hermanos? El más pequeño 12. Y nosotros 21 y 20. Bueno. Los aragoneses tampoco podemos olvidar la historia de ETA. Mirad, mi padre fue el técnico que le tocó demoler los restos del cuartel de la Guardia Civil en el atentado En la casa cuartel de Zaragoza, sí. Sí, en la avenida Cataluña, el 11 de diciembre. Murieron 5 niñas en ese atentado. Sí, 5 niñas, 3 guardias civiles y en total 8 de esos familiares. Y lo triste es que de esos 3 terroristas, uno de ellos tomó el 3er grado hace poco. Y en Zaragoza no hubo una manifestación de denuncia. Y eso es lo que hablábamos antes. No nos podemos permitir olvidar. La memoria histórica es esa, la que está reciente, la que es palpable, la que tiene hechos, la que no necesita ideología, la que no necesita un constructo más allá histórico que el propio acontecimiento. Y verdaderamente es muy triste escuchar estos testimonios a viva voz
y ver que en la memoria de los jóvenes no hay esas referencias, que no es el pasado, es que es el presente, porque como decimos, esos asesinos están vivos y nos Están apelan, vivos Y están en las instituciones. están nos apelan en las impunes instituciones de los y nos hablan con derecho de todos a los la soberbia. asesinos etarras encarcelados. Han sido todos ellos trasladados a prisiones del País Vasco y Navarra, salvo 14, que están todavía en otros centros penitenciarios de España y a los que en breve se les trasladará también para que estén más próximos. A medida que vayan llegando al País Vasco, a cuyo gobierno se han transferido las competencias en materia penitenciaria, se irán beneficiando de cambio de grado. Se les otorgará un tercer grado que les permitirá salir durante todo el día como personas libres y únicamente tener que asistir por las noches a prisión para dormir, para posteriormente, en breve, concederles la libertad provisional y que ya finalmente queden en libertad absoluta y totalmente impunes. Quedan después algunos encarcelados en Francia, unos 12 creo que son, y luego están los llamados deportados y los fugados. La mayoría de fugados y deportados se encuentran en Venezuela, perfectamente localizados por las fuerzas españolas, pero con incapacidad de que sean transferidos a España, por lo que comentábamos antes de la dictadura chavista que lo impide. Antiguamente se hacían estas deportaciones a Argelia, a Venezuela, a Cuba, A Bélgica incluso, efectivamente. Hasta Francia los Hasta amparaba. Francia. Los amparaba. Afortunadamente eso ya no se amparan en las democracias, pero sí quedan de esos santuarios donde están deportados y fugados. Y luego están aquellos que, estando fugados, van volviendo a España cuando ya han prescrito los delitos que han cometido, con lo cual entran con absoluta impunidad en nuestro país. Quedan todavía 370 y tantos crímenes de ETA por resolver, casi 400. Estamos poniendo en libertad a unos criminales sin pedirles ni siquiera que colaboren con la policía para esclarecer aquellos crímenes que siguen todavía abiertos sin que sepamos lo que ha ocurrido con ellos. Y, bueno, encima hemos de tolerar que el gobierno esté tratando de blanquear el pasado criminal de estos asesinos. A mí todas ¿no? estas maniobras de blanqueamiento y de intentar hacer, en fin, tapar todos estos 40 años de actividad asesina de estos hijos de puta, lo voy a decir claramente porque no tiene otra palabra, me parece asqueante. Porque viendo... 60. O 60, tiene usted razón, don Martín. Y por cierto, no sabe usted cuánto lamento todo eso que usted ha descrito y cuánto cariño tiene de mi parte solamente por haber tenido que vivir semejante atrocidad. Y eso me recuerda, enlazando con lo que decía doña Paula, a la gente joven no saben quién es Miguel Ángel Blanco y no saben la historia negra de asesinatos, de muerte y de dolor que hemos vivido en España. Yo tenía año 92, cuando pasó el atentado que he descrito antes, y nací en el 77, pues tendría 14, 15 años cuando tuve que ver eso. Un matiz. El atentado que usted ha escrito antes se sigue llamando Comandante Franco, porque era para Ramón Franco, que era republicano. Perdón, no, ya lo habrían quitado. No recordaba ese detalle, pero gracias por la información, don Martín. Pues entonces, claro, a lo mejor yo es que estoy más sugestionado, o a lo mejor yo es que ya tengo una edad, pero a mí es que mientras viva, incluso después de muerto, me será imposible olvidar todo este episodio negro de la historia de España provocado por esta banda terrorista, el dolor que ha causado a cientos y a miles de españoles y de personas que por el mero hecho de y muchos de ellos incluso que no estaban ni siquiera en las Fuerzas Armadas, porque es que una vez recuerdo haber leído informes que decían que, por ejemplo, ETA ha matado a 10 personas que son obreros, a claro, 3 ellos buscan cocineros, aterrorizar a la sociedad. En atentados que eran generar objetivo terror. Los militares o los guardias civiles o los policías nacionales o los políticos, pero que gente que no tenía nada que ver nada con esas profesiones que pasaba por allí y que les tocó también, ¿no? Pero por otra parte, esto de que digan ahora los que pretenden incorporar a los terroristas y sus herederos y sus cómplices a la vida política normal, como si no hubiera pasado nada, que digan, no, que pidan perdón, pero yo siempre he pensado, vamos a ver, en puridad, el único que puede perdonar su asesinato es el asesinado y por cuestiones lógicas no está aquí para hacerlo. Por tanto, un familiar de una víctima de ETA, como mucho, podría disculpar o perdonar que le hubiesen arrebatado a su familiar, pero el único que puede, que tiene autoridad moral, es el directamente dañado. Y el que ha sido dañado, como por desgracia está muerto y no le podemos traer aquí para que nos lo diga, por tanto, esta gilipollez de no, que pidan perdón, ¿perdón a quién? En primer lugar,
Que se arrepientan. Oiga, yo no estoy en la mente de estos asesinos para saber si hay un arrepentimiento verdadero o no. Y en tercer lugar, cuando digan, no, que condene, pero qué diablos o qué leches condenar, pero qué van a condenar, porque eso es muy fácil. Es que las personas que están muertas, por desgracia, no van a volver. Y cuando tú cometes un acto tan atroz de arrebatarle la vida a otro ser humano, eso no tiene remedio. Por tanto, Pero los que aunque han hecho solo esto, sea que por lo una paguen. cuestión técnica, don César, para acogerse a los beneficios penitenciarios, es necesario mostrar un comportamiento acorde Sí, lo sé, a esa fíjate, medida de pero- gracia que pero a uno se fíjese- le otorga. Ya. Y eso pasa por arrepentimiento por el crimen cometido, propósito de enmienda y Sí, colaboración con la Pero justicia. fíjese usted, Evidentemente, solo el muerto puede perdonar a quien le asesinó y eso ya no es factible. Claro. Sí, los familiares pueden, si quieren, perdonar o desde un punto de vista cristiano, entender, olvidar o una serie de cosas. Pero es igual, no nos vale con que digan, he matado a alguien y ahora me arrepiento y pido perdón. No, claro, usted ha matado a alguien a pudrirse en la cárcel. Pero por lo menos, si quiere ser de ayuda, colabore con la policía para esclarecer Vamos a ver. aquellos crímenes de los que usted tiene conocimiento y nuestras fuerzas todavía no han conseguido resolver. Pero además, No. déjeme que le diga algo. Suárez Gamboa, uno de los asesinos del Comando Madrid, y por lo tanto de mi padre, por cierto, autor material, junto con la tigresa, de los disparos sobre mi padre que le costaron la vida, fue esa figura que se puso de moda, especialmente en los casos en los que intervenía el corrupto y ex juez Baltasar Garzón, que tanto le gustaba aparecer en la televisión. Suárez Gamboa fue una de las figuras del arrepentido. Como tal, logró beneficios penitenciarios, como tal, salió enseguida de prisión. Yo tuve la necesidad, iba a decir la oportunidad, la necesidad de saber dónde estaba y en qué prisión, en un momento determinado, en qué prisión estaba, y tuve la necesidad de escribirle en un momento determinado, cuando ya estaba supuestamente colaborando, no colaboró en nada, y porque además se puso de moda que un individuo, Matías Santolín, escribió una serie de libros en comandita con él, tratando de explicarnos al mundo cuánto de arrepentido estaba. Yo le escribí una nota, obviamente no era cariñosa, obviamente probablemente pues subida de tono, lo que ustedes quieran, ¿no? Y recibí respuesta de Gamboa. Cualquiera que lea aquella respuesta sabe perfectamente, no hace falta estar en la mente de nadie para saber que no había un ápice de arrepentimiento, que no había más que una estrategia de salida de prisión, que el único cabreo que tenía Suárez Gamboa era con su propia organización porque no había sido capaz de crecer más dentro de su organización y porque otros le habían acotado el terreno, que se envanecía y se ponía chulo explicando que ya había hecho lo que tenía que hacer y que no me iba a tolerar ni un paso más en lo que yo le decía. No hay, o sea, no es verdad, no ha existido. Yo no se lo he pedido, yo no le pido el arrepentimiento, ni le pido el perdón, ni le pido nada, porque como usted bien dice, primero no estoy preparado para concederlo, ni siquiera cristianamente. En todo caso, que lo conceda Dios nuestro Señor, se lo Exactamente. considera Entonces, oportuno. Nosotros yo soy más de los que prefiero ponerlo, decir, como el perdón lo concede Dios, yo prefiero ponerlo en manos de Dios en algún momento próximo Para y que ya lo él considere. que él ya vaya considerando cuanto antes, ¿no? Pero lo que quería certificar es que no existió jamás un arrepentido, no existió jamás, era evidente y además nunca cumplieron con las mínimas normas de cualquiera que espere recibir el perdón y el arrepentimiento, ¿no? Nunca lo hicieron, ¿no? Era lo que quería señalar, nada más. Bueno, pues en un día como hoy queremos recordar a todas las víctimas de ETA con ese firme compromiso. Nosotros no olvidamos y no perdonamos a los asesinos. Es más, exigimos a las autoridades españolas y a nuestros organismos judiciales el máximo cumplimiento de esas penas. Lamentablemente no es así. Tenemos un gobierno que blanquea el pasado criminal de ETA y que pacta con los filoterroristas justamente para mantenerse en el poder, y a todos ellos les hace concesiones. Algo que no podemos aceptar desde ningún punto de vista. En fin, vamos a poner fin a nuestra tertulia de hoy. Don Martín Saidín Estrillas, muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre, encantado, como siempre. Gracias, Fran Trejo, por haber estado con gracias nosotros. a vosotros, don Javier. Gracias, Paula Ciordia, por habernos acompañado también. Muchísimas gracias. Nos vemos a la 1 en el programa de Pedrosa. No es lo mismo
Se titula el programa de Pedro Luis Pedrosa, que todos los días a la 1 encuentran en esta sintonía y en el que está también Paula Cioria. Y gracias, César Sinde, por haber estado con nosotros. Son las 10:30 de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Seguimos en Contrapunto.